Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el ingreso del Sol a Libra de 2024. Y bueno, para los que no sepan lo que es la carta del ingreso del Sol a Libra, lo voy a explicar. Es una carta que se levanta en el momento justamente que el Sol ingresa a los 0 grados, 0 minutos, 0 segundos del signo de Libra. Entonces se levanta la carta completa, donde están cada planeta, y eso nos da de alguna manera la carta, un poco una testimonio de cómo van a estar las cosas los próximos 3 meses. ¿Por qué se levanta cuando el Sol ingresa a Libra? Porque Libra es un signo cardinal, lo cual significa que al comenzar el signo de Libra, el Sol ingresar en Libra, comienza una nueva estación del año. En este caso sería el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur. Esto nos implica que también que estamos o en un equinoccio o en un solsticio, ¿no? Que es cuando comienzan las estaciones del año. En este caso estamos en el equinoccio de primavera para el hemisferio sur y el equinoccio de otoño para el hemisferio norte. Eh, Así que esta carta, hay que decirlo, está subordinada de alguna manera a la carta de ingreso a Aries, porque el ingreso más importante siempre es el ingreso del Sol a Aries, que nos marca cómo va a ser todo el año, ¿no? Pero bueno, esta carta nos marca en particular cómo va a ser esta etapa de lo que sería la primavera del hemisferio sur para los próximos 3 meses. Quiero aclarar que la carta que estoy levantando la estoy leyendo para Buenos Aires, Argentina. Esto nos va a dar un testimonio acerca de lo que va a pasar un poco en la Argentina, aunque también es válido para otros, digamos, en líneas generales para otros lugares, aunque el sistema de casas no sea el mismo, ¿no? Porque digamos, el ascendente y eso varía de acuerdo al lugar. Y bueno, la carta que estamos viendo es la carta del ingreso del Sol en Libra o a Libra. Y bueno, podemos ver, en principio, lo primero que me llama la atención son 2 o 3 cosas. Bueno, tenemos ascendente Sagitario en el primer grado de Sagitario. Esto marca una energía sagitariana muy fuerte. La luna está angular y está muy fuerte, está en el descendente, pero haciendo conjunción partida del descendente, ¿no? Y lo que puedo observar también es que se repite un aspecto que había en la carta de ingreso a Aries, del Sol ingreso a Aries, que se dio en marzo, ¿no? Eh, que es que el Sol y la Luna están en un trígono casi partido. El Sol está en 0 grados de Libra, obviamente, y la Luna está en el primer grado de Géminis, o sea que están prácticamente en trígono, bueno, si fuera de a un grado, con una orbe de un grado, ¿no? Y esto repite un poco, o es un testimonio que repite un poco lo que pasaba en la carta de ingreso a Aries, ¿no? Es decir, si tomamos en astrología mundana que el Sol sería el gobierno, el gobernante o el soberano, que sería en este caso el presidente Milei, y la Luna sería el pueblo, el sentir del pueblo, o de una mayoría del pueblo, ¿no? Obviamente. Bueno, están en trígono, entonces hay una conexión y un apoyo entre el gobierno y el pueblo, o una parte del pueblo. Esto es algo que yo lo dije cuando el Sol ingresó a Aries, y había, bueno, gente que me discutía un poco, que me decía que no, que el pueblo iba a empezar a protestar, que iba a haber protestas masivas, que la gente iba a salir a la calle a romper todo por el ajuste económico. Yo decía, no veo eso, porque el testimonio me da como que este gobierno va a tener apoyo por lo menos en el primer año, ¿no? Acá aparece el mismo testimonio, aparece el mismo, digamos, se puede leer de la misma manera. Hay un apoyo y un acompañamiento de una parte del pueblo, de una parte, no es el pueblo completo, por supuesto, pero quizás de una mayoría del pueblo al gobierno, ¿no? Bueno, esto es algo que va a seguir así. Yo no veo, si los que estén esperando, digamos, grandes protestas, grandes alzamientos, que la gente salga a tirar piedras y bombas molotov contra el gobierno, no va a pasar por lo menos en esta primavera, de acá hasta el verano, ¿no? Y creo que Javier Milei va a llegar eh, bueno, a cumplir un año de su mandato con un poco en las condiciones que está ahora, con casi la mitad de la población, o un 40 y pico por ciento de la población apoyando sus políticas, etcétera, ¿no? A ver, decía que teníamos ascendente Capricornio, ascendente Sagitario. El ascendente Sagitario puede significar varias cosas. Una es toda la cuestión de las grandes verdades o la cosmovisión general, ¿no? Es decir, y esto es algo que está muy
en discusión en la Argentina, ¿no? Es decir, estamos en un proceso en el cual había como ciertas verdades intocables que tenía la sociedad, ¿no? En la época, digamos, en el ciclo anterior del kirchnerismo, el ciclo anterior de Tierra, ¿no? De Tauro, de la conjunción Júpiter-Saturno en Tauro que se dio en el año 2000 hasta el 2020, donde estaban todas estas ideas de que el Estado se tenía que hacer cargo de todo, el Estado te cuida, el Estado tiene que ser grande porque el Estado brinda un servicio. Y, y bueno, esas ideas o esas verdades, digamos, indiscutibles, digamos, se pusieron un poco en cuestión, en duda, ¿no? Y apareció un poco toda esta ideología más liberal que dice que no, que el Estado tiene que ser chico y eficiente, porque un Estado grande no le sirve a nadie, solo es deficitario y causa inflación y termina comiendo los recursos de los privados y solo sirve para acomodar vagos en el Estado o para dar favores políticos a los militantes, cosa que en parte es cierto. Entonces lo que nos habla de un ascendente Sagitario tiene que ver con esto, con la discusión ideológica o la discusión de cuáles son las verdades que va a aceptar la sociedad, ¿no? El Sagitario también significa el extranjero. Y esto es curioso porque también significa los viajes largos al extranjero. Y fíjense que estamos discutiendo mucho en la Argentina cuál es el rol de Aerolíneas Argentinas, la empresa estatal, bueno, que la empresa estatal de aviones, de aviación, que en algún momento fue privatizada por el peronismo, por Menem en los años 90, después se volvió a estatizar, hubo idas y vueltas con respecto de eso. Y es una aerolínea muy deficitaria, el gobierno la quiere liquidar, pero no tiene los elementos, entonces quiere aprobar una ley y están diciendo que la quieren desguazar y hacer, bueno, ciertas, o presentar la quiebra, ¿no? Y, a ver, en algún punto se podría decir que todo lo que tiene que ver con la aviación, sobre todo la aviación internacional, sería correspondiente a Sagitario, porque son viajes largos, viajes al extranjero, ¿no? Algunos astrólogos dicen que eso no es así, ¿no? Porque el viaje de Sagitariano o el viaje de Casa 9 sería, si bien el manual dice que el Sagitario y la Casa 9 son el extranjero, digamos, dice eso porque es decir, en el pasado, hacer un viaje al extranjero era un viaje que obviamente no era rutinario, era un viaje que estaba lleno de peligros, donde la persona salía de su zona de confort y donde tenía, bueno, era un viaje en el cual se aprendían cosas, entonces todo eso tenía que ver con la Casa 9 y con Sagitario. Hoy en día, por ejemplo, el astrólogo John Frawley dice, si una persona viaja regularmente entre Nueva York, todas las semanas de Nueva York a Londres, eso es un viaje de casa 3, es un viaje rutinario, es un viaje geminiano, podríamos decir. Ahí no hay es decir, rutina, no hay ningún peligro, por más que sea un viaje internacional. Mientras, decía, si una persona va a una peregrinación o a un retiro espiritual caminando o como el medio que sea, a un monasterio que está a 30 kilómetros de su casa, se puede considerar un viaje de casa 9 o un viaje de Sagitariano, ¿no? Entonces hay que ver si, digamos, hay una disputa con esto, quiero decir, entre si Sagitario significa las líneas aéreas o no, ¿no? Es cierto que si yo nunca viajé a Europa y hago un viaje a Europa en avión una vez en la vida, ese viaje en avión para mí es un viaje de casa 9, por supuesto, pero para el piloto que viaja todas las semanas de Buenos Aires a Madrid o de Buenos Aires a París es un viaje de casa 3. Y para la aerolínea también. Entonces, bueno, hay que ver si el testimonio tiene que ver con aerolíneas argentinas o no. Lo quería comentar porque es una curiosidad de que los astrólogos a veces discutimos cuáles son los signos que significan ciertas cosas o justamente si Sagitario tiene que ver con ese significado con respecto a las aerolíneas y el turismo o no. Después, vamos a ver en qué estado está el regente del ascendente. El regente del ascendente está en caída en Géminis, ¿no? El regente del ascendente, por supuesto, es Júpiter. Y está al final de la casa 7 en caída en Géminis, no en caída, en exilio en Géminis, porque es opuesto al signo de su domicilio. Y está haciendo una cuadratura a Mercurio. El Sol está en la casa 11 y en la casa 11 también está de Mercurio, como decíamos recién, que está muy bien puesto en su signo de domicilio, ¿no?
Ahora, el Sol tiene varios aspectos. Fíjense que se está dando otra vez esta configuración de cometa, ¿no? Es decir, hay un gran trígono que está formado por el Sol, Plutón, bueno, que está fuera de signo en los 29 grados de Capricornio, y la Luna, ¿no? Que está en... bueno, la Luna estaría en conjunción fuera de signo con Urano, ¿no? Entonces hay como 4 planetas en este gran trígono que se forma. El gran trígono es quizás el mejor aspecto que se puede formar en una carta, digamos, todos aspectos que son armónicos, ¿no? Y además se suma otro planeta que es Neptuno, que está en oposición al Sol, también una posición fuera del signo, ¿no? En 28 grados de Piscis, ¿no? El hecho de que Neptuno esté tocando, y fíjense que Neptuno se puede considerar que está tocando al Sol fuera de signo y está haciendo una oposición a Mercurio, ¿no? Que está en los 22 grados de Virgo. Mercurio está muy bien puesto en Virgo porque está domiciliado y exaltado, pero está haciendo, de alguna manera, está tocando Neptuno, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla esto? El Sol y Mercurio están en la casa 11, y la casa 11 tiene que ver con el Congreso, ¿no? Tiene que ver con, recordemos que la casa 9 es el Poder Judicial, la casa 10 sería el Poder Ejecutivo, la casa 11 sería o el Consejo de Ministros o el Congreso, ¿no? Es decir, antiguamente cuando el rey tenía nada más que un Consejo de Ministros, no había parlamento, era el Consejo de Ministros, la casa, pero bueno, hoy en las democracias modernas sería el Parlamento o el Congreso, lo que se llama el Congreso en la Argentina. Entonces, esto nos marca algo que ya venía en otros testimonios, en otras cartas, ¿no? Como que el gobierno va a tener como focalizado en el Congreso, con intentar negociar en el Congreso que salgan las leyes, por ejemplo, esto que decía de aerolíneas, si la quieren privatizar necesitan una ley especial, ¿no? Ahora, y bueno, el hecho de que esté Mercurio en la casa 11 también habla de muchas negociaciones, de mucha, digamos, actividad mental, de muchos discursos, de mucha discusión, ¿no? De mucha charla, ¿no? De intercambio de información y todo esto habla de que va a estar muy concentrada la energía en el Congreso de mucha negociación. Ahora, estos dos planetas están siendo tocadas por Neptuno, y Neptuno, recordemos que siempre trae como una carga muy grande de confusión. Es decir, la energía de Neptuno es como una energía que de alguna manera disuelve un poco todo lo que toca, ¿no? Bueno, los astrólogos dicen, Neptuno reclama para sí los planetas que tienen aspecto con él, ¿no? Entonces, como que el Sol y Mercurio se empiezan a volver neptunianos, entonces no va a estar del todo claro, es decir, los esfuerzos que está haciendo el gobierno y quizás todas las discusiones no se vea, digamos, un efecto del todo práctico, un efecto del todo concreto de todas esas discusiones. Yo creo que va a haber muchas discusiones que se va a hablar mucho, pero después no se va a llegar a ninguna conclusión, o se van a llegar a pocas conclusiones, y va a haber mucho que va a quedar en el aire, y va a haber mucha confusión, algunos que dicen que sí, otros que dicen que no va a quedar claro quiénes apoyan al gobierno, quiénes no apoyan al gobierno, el gobierno va a creer que tiene apoyo que no tiene, o al revés, la oposición va a creer que le va a voltear cosas al gobierno que después se le van a dar vuelta, es decir, va a haber como todo lo que tiene que ver con estas cosas del Congreso, como mucha ida y vuelta, como que no va a estar claro quién está diciendo qué, quién está del lado de quién, ¿no? Por lo menos por estos 3 meses, ¿no? El hecho de que el Sol esté siendo tocado por Neptuno nos habla de decir, no es el mejor, digamos, aspecto para tener en un Sol, ¿no? Esto yo ya lo mencioné aparecía en otras cartas, en las lunaciones y en la Revolución Lunar Argentina, si mal no recuerdo, de la última de hace un par de semanas. Bueno, lo que puede significar es que el gobierno entre en una especie de cierto sopor o cierta confusión en la cual no dé pie con bola, no tenga muy claro las cosas, o esté viendo visiones, o esté con cierta confusión interna. También puede ser decir, porque Neptuno tiene dos lados, tiene este lado de la confusión, de las cosas que son poco claras, pero también puede darnos la idealización. Entonces puede ser que de alguna manera el gobierno, por alguna razón, gane popularidad y digamos, porque Neptuno son las masas, ¿no? Digamos, gane, digamos, una especie
de popularidad adicional y que la gente idealice al gobierno, ¿no? Y lo vea como el gobierno que nos va a llevar al paraíso, pero no creo que digamos, yo creo que por cómo está dada la cosa, eh, tiene más que ver con una especie de confusión y de que el gobierno va a estar un poco licuado en cuanto a su capacidad de hacer cosas, que más que la idealización y la fama, ¿no? Y lo que sería el aspecto positivo de lo que puede dar Neptuno, que es apoyo popular y eso. Bueno, vamos a ver algo de la economía. La economía, bueno, hay que mirar la casa 2, la economía y las finanzas. No hay planetas en la casa 2 y la cúspide está en el mismo signo que está el ascendente, que es Sagitario, con lo cual tendríamos que mirar el estado en el que está Júpiter, y Júpiter ya dijimos, está en caída en Géminis, está haciendo una cuadratura a Saturno, un poco con bastante orbe, y está haciendo otra cuadratura a Mercurio, que ya la mencionamos, ¿no? Que está en la casa 11. Así que creo que, digamos, no va a decir, la economía va a seguir como está ahora, ¿no? Es decir, va a hacer es decir, está tocando Saturno, digamos, sigue el ajuste, sigue el enfriamiento de la economía. El hecho de que el regente de la casa 2 esté tocando a Mercurio también nos dice que, bueno, va a haber muchas discusiones de economía y muchas bueno, obviamente siempre hay discusiones de economía, ¿no? Es decir, en la opinión pública va a haber toda una cuestión de hablar de la economía, de analizar la economía, pero recordemos que este Mercurio también está tocado por por Neptuno. Este es otro aspecto, es decir, yo me refería a Mercurio en la casa 11 como discusiones que hay en el Congreso. Mercurio en general es la discusión pública, ¿no? Que va a haber en estos 3 meses. Y al estar tocado por Neptuno marca que va a haber una cierta confusión, ¿no? Y al estar tocando, digamos, a ver un aspecto entre el regente de la casa 2, que es la economía, con Mercurio, yo creo que va a haber como, bueno, análisis con respecto de la economía y anuncios con respecto de la economía que al estar tocando Neptuno no se van a dar. Es decir, el gobierno va a decir una cosa que después no se va a cumplir, o los analistas van a decir una cosa que después no se va a cumplir. Recordemos que Neptuno es la inflación, ¿no? Acá se dio el caso de que el gobierno, Javier Milei presentó el presupuesto ante el Congreso, haciendo una especie de fanfarria, ¿no? Con una cadena nacional y qué sé yo. Y bueno, las metas de inflación eran muy bajas. Para cumplir las metas de inflación que tuvo el gobierno tendríamos que tener 1% de inflación a partir de ahora mensual, y tenemos 4% de inflación, ¿no? Entonces yo creo que estos son testimonios de eso, como que se hablan, se hacen discursos, se hacen anuncios, pero lo que está diciendo esta carta es ojo con la mentira, con la confusión, con pasar datos que en realidad no son reales, ¿no? Con ver visiones, con estar viendo una realidad que es una fantasía, ¿no? Es decir, hay toda una confusión con Neptuno entre lo que es fantasía y lo que es realidad, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser el clima, es decir, va a seguir un poco la economía bastante planchada, porque está Saturno ahí, que está, digamos, dando un testimonio de que digamos, va a seguir el ajuste, ¿no? El enfriamiento de la economía, y va a haber anuncios, es decir, al estar Mercurio, van a hacer anuncios de cosas buenas en la economía, cosas que tengan que ver con la economía, pero al estar tocando a Neptuno, digamos, va a haber una mezcla de fantasía y realidad que después no se va a concretar. O también esto quiere decir, porque parece que estoy acusando que el gobierno va a mentirle a la gente, no es que estoy diciendo, es decir, en parte puede ser eso, también puede ser otra cosa, también puede ser que, digamos, algunos analistas están diciendo que hay brotes verdes y que hay algunos indicadores que están dando un poquito mejor, y que hay una recuperación en ventas de autos y construcción y algunas cosas que tienen que ver con eso, pero bueno, también al estar Neptuno ahí puede ser que la gente no lo vea y diga, pero ¿de qué me está hablando esta gente si yo no veo ninguna mejora en la economía o en mi economía, ¿no? Entonces, digamos, puede tener que ver con esto, ¿no? Con que Neptuno, si no, ya digo, se mezcla la fantasía y la realidad desde los dos lados. A veces uno dice una verdad y no lo creen, o a veces uno dice una mentira y sí la creen, ¿no? Y después esa mentira digamos, no tiene ningún asidero, ¿no? La gente cae en decir, esto que prometieron no pasó, ¿no?
Bueno, Plutón está en la casa 3. El hecho de que Plutón esté en la casa 3 nos marca, eh, bueno, que la importancia que tiene la discusión pública y la comunicación, y también tiene que ver con toda esta cuestión de que el gobierno está emperrado en ganar la discusión en las redes sociales y meter un poco un poco la idea de que tiene en general el gobierno de Milei es que ellos están en contra de la casta, entonces, y el apoyo lo tienen de la gente directo, ¿no? Entonces como que el esfuerzo de la comunicación está puesto más en las redes sociales, más que en los canales institucionales. Entonces con Plutón ahí, todo lo que marca que, como diciendo, bueno, esta idea de que el poder, que es Plutón, se gana o se pierde en la discusión ideológica, o en la discusión, digamos, en las redes sociales, ¿no? Y en la comunicación, en los medios, ¿no? Un poco una idea parecida a lo que tenía Cristina y el kirchnerismo en general, que tenían, digamos, como medios de alguna manera adictos o que los apoyaban, y con esta idea de que, bueno, si podemos, digamos, si controlamos el discurso de alguna manera público, eso va a generar apoyo para nosotros, cosa que realmente no es así. Recordemos una vieja frase que decía Perón, ¿no? Que él decía en 1955, cuando le hicieron la Revolución Libertadora, teníamos todos los diarios a favor y nos sacaron, y en el 1973 teníamos todos los diarios en contra y ganamos las elecciones y volvimos al poder. Es decir, Perón decía, los medios no tienen nada que ver con el poder o con la cuestión de mantener o no mantener el poder. El medio cielo está en los 11 grados de Leo, ¿no? Y yo creo que este medio cielo ya apareció en otras cartas. Esto marca un poco el estilo que de alguna manera quiere poner el presidente Milei, ¿no? Es decir, un estilo de yo soy la política, el gran ordenador de la política tiene que girar alrededor del presidente, alrededor mío, ¿no? Recordemos que Leo es el Sol y todos los planetas se ordenan alrededor del Sol, ¿no? Pero creo que esto va a ser un poco el deseo del gobierno, la actitud que va a tener el gobierno, el mismo Milei, pero recordemos que estamos viviendo tiempos muy acuarianos, en los cuales el peso de los gobiernos, de los gobernantes individuales está muy disminuido, y creció mucho todo lo que tiene que ver con el Congreso, los parlamentos, lo colectivo, ¿no? Es decir, los cuerpos colegiados, ese tipo de cosas. Donde también hay mucha atomización. Al haber mucha atomización es muy difícil, digamos, armar estructuras donde todos sigan a un líder, ¿no? Que eso tiene más que ver con Capricornio. Ya en tiempos acuarianos es el carnaval, cada uno hace lo que le parece, ¿no? Acuario está ligado, la festividad de Acuario por excelencia es el carnaval. Así que, nada, me parece que esto marca un poco, ese medio cielo marca un poco los deseos del gobierno de ordenar toda la política alrededor del presidente, de Javier Milei, pero creo que es algo que no se va a dar del todo. Es decir, que digamos, el Congreso y lo que sea, y los gobernadores y todos los otros, digamos, actores políticos van a tener algo para decir y no van a aceptar automáticamente lo que diga el gobierno, no van a hacer automáticamente lo que va a querer Milei. Quizás en algunas leyes sí, en otras no. Es decir, estamos viviendo un gobierno en el cual las cosas se discuten punto por punto, y el gobierno puede tener que ganar una batalla y después perder otra, es lo que ya estamos viendo, ¿no? No sé si la palabra batalla es la más adecuada, porque no es que son batallas, pero bueno, digamos, recibir apoyo para una iniciativa del gobierno en algunos temas, y después en otros temas el Congreso se lo va a rechazar y los gobernantes se lo van a rechazar, y va a haber una buena y una mala, ¿no? Es decir, vamos a estar así, no va a ser un... A ver, yo veo acá que el gobierno va a tener un cierto apoyo, ¿no? Con el trígono de la luna, pero esto no significa que el gobierno las tengas todas consigo y que va a ser todo un paseo para el gobierno, no, nada por el estilo. Va a tener apoyo, pero, digamos, va a ir haciendo las cosas de a poco, y una le va a salir bien, otra le va a salir mal. Vamos a estar así, ¿no? Bueno, por último quiero agregar algo que ya mencioné en otras cartas, pero lo voy a volver a decir, que es que los tres planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, están en los últimos grados de sus signos, ¿no? Es decir, están los tres retrógrados. Urano está en los 27 grados de Tauro, Neptuno está en los 28 grados de Piscis, y Plutón está en los 29 grados de Capricornio, 43 minutos. Y esto nos marca que
bueno, que estamos viviendo los últimos momentos de una era, ¿no? Es decir, en unos meses, muy prontito Plutón va a entrar en Acuario, definitivamente en Acuario, en noviembre. En el 2025 Neptuno va a ingresar a Aries, dando comienzo a un nuevo ciclo, pues Aries es el comienzo del zodíaco, ¿no? Un nuevo ciclo de 160 y pico de años, 68 años creo que son, la vuelta de Neptuno, que va a traer digamos, nuevas utopías y nuevas, digamos, caminos hacia el paraíso para la humanidad, dejando atrás un poco las viejas ideologías y las viejas, ¿no? Utopías, ¿no? Recordemos que cuando Neptuno ingresó a Aries surge el marxismo, ¿no? Surge las ideas de Marx con respecto del comunismo y todo ese tipo de cosas. Y entonces se crea una especie de utopía que la humanidad estuvo siguiendo por 160 años, ¿no? Para lograr la felicidad, ¿no? Que realmente, digamos, ninguna de las utopías neptunianas trae la felicidad. Y después Urano, que cambia cada 7 años de signo, va a entrar a Géminis, ¿no? Entonces cuando Urano entra a Géminis se va a acabar un poco este ciclo de Urano en Tauro, donde que trajo tanta revolución con respecto de las finanzas, los pagos electrónicos, las criptomonedas, también toda la revolución vegana que hubo de la gente que de repente quiere comer sano, ¿no? Que quieren comer en base a dietas saludables basadas en plantas, todo ese tipo de cosas. Y va a entrar una revolución que tiene que ver con Géminis, con las comunicaciones, probablemente se acaben los diarios, definitivamente los diarios y las publicaciones de papel, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es para otro video. Entonces estamos viviendo un poco momentos que tienen más que ver con finales que se están terminando de lograr, más que momentos de nuevos comienzos. Es decir, va a haber un nuevo comienzo, pero el nuevo comienzo está más allá. Es decir, estamos viviendo los últimos años de transición. Yo creo que el nuevo comienzo va a ocurrir fuerte hacia el 2026, ¿no? Ahí es donde vamos a tener la energía bien renovada de los planetas transpersonales en sus nuevos signos, y ahí sí vamos a vivir como una revivificación, un revival energético, ¿no? Un renacimiento energético, ¿no? Por decir así. Así que bueno, amigos, creo que, no sé si mencioné, este ingreso al Libra, del Sol en Libra, se da el 22 de septiembre a las 9:44, ¿no? Hora argentina, ¿no? O sea que falta muy poquito. Y esto es interesante, entre paréntesis, porque fíjense que digamos, lo que sería el horóscopo del periódico se dice que Libra empieza el 21 de septiembre y acá la primavera va a empezar el 22 de septiembre, ¿no? Y entonces vamos a tener gente nacida el 21 de septiembre que va a ser de Virgo, y incluso el 22 de septiembre a la mañana también va a ser de Virgo, si nacen antes de las 9:40. Antes de las 9:44 de la mañana van a ser de Virgo, va a tener Sol en Virgo las personas que nazcan, ¿no? Menciono esto porque, digamos, siempre digo, no hay que guiarse por esas tablas arbitrarias que daban, digamos, que dan la astrología, digamos, más popular o más de periódicos, sino que hay que mirar las efemérides y calcular las cartas uno mismo, ¿no? Así que bueno, para hacer un resumen de esta carta, vamos a tener discusiones ideológicas fuertes. Puede que todo lo que tenga que ver con el extranjero, quizás los viajes al extranjero, la aerolínea de bandera, todo ese tipo de cosas, va a ser algo que se va a discutir mucho en todos estos días, o en estos 3 meses que comienzan ahora, ¿no? En lo que sería la primavera hasta que llegue el verano. Va a haber mucha actividad en el Congreso, pero yo no sé si eso va a dar grandes resultados. Yo no creo que se empiecen a aprobar leyes y que el Congreso, digamos, o el gobierno obtenga grandes cambios legislativos. Si bien es cierto que estamos en un momento de renovación legislativa del marco legal del país, porque Plutón le está haciendo una cuadratura a Júpiter, ¿no? Que esto ya lo hablamos en otras cartas. Esto significa que va a haber una renovación legal del país, pero durante estos 3 meses me parece que va a haber cierta confusión. Se van a aprobar quizás algunas cosas o se van a negociar cosas, pero cuando están metido Neptuno tan fuerte en los planetas que están en la casa 11, yo creo que va a haber, digamos, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? O mucha discusión y poca concreción.
La economía no va a ser maravillosa y es posible que se va a dar esta cuestión de que la economía va a estar medio planchada con Saturno ahí haciendo cuadratura al regente de la casa 2 y, y va a haber anuncios y bueno y discusiones y de que estamos mejor y de que no sé qué pero la gente no lo va a notar digamos, particularmente en su propia vida o en su propio bolsillo, ¿no? Porque de vuelta está Neptuno ahí que está de alguna manera ensuciando eh, o confundiendo un poco o mezclando fantasía con realidad con respecto de lo que sean los datos económicos que se den, ¿no? Así que bueno, esto es más o menos lo que digamos. Faltan algunos aspectos que no estuve mirando, pero no quiero hacer un video de 2 horas. Esto es más o menos lo que tenemos para saber. Por último, como dije antes, como dije al principio, tenemos un trígono entre el Sol y la Luna. El trígono, el Sol y la Luna marca que el gobierno, si bien no va a tener, me parece, grandes victorias ni grandes hitos en estos 3 meses, tampoco va a perder el apoyo de la gente. La gente en principio lo va a apoyar porque es el primer año de gobierno, ¿no? Y comienza un ciclo nuevo. Y entonces tampoco tiene sentido volver a lo anterior. Ya estamos acá, ¿no? Así que, bueno amigos, vamos a terminar el video acá y espero que les haya gustado y bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y como siempre les pido que me den un me gusta si les gustó el video y que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido y que toquen la campanita y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.